Capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro. Hoy vamos a exponer capítulo 3 del versículo 1 hasta el 10. Vamos a leer la santa palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella han serán quemadas. Aleluya. Cierre tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, en esa mañana estamos delante de tu presencia, de tu altar. Queremos, Señor, escuchar tu voz y la voz del Espíritu Santo sea la temblante en nuestro corazón, la que maneja nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, conduzca nuestra mente a la comprensión y entendimiento de tu palabra y conduzca nuestro corazón y nuestros hechos a la práctica de tu palabra. Dios, que con los oídos y con el entendimiento oigamos y con la práctica y con el corazón actuemos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú crezca, que yo mengüe, que sea tú enaltecido y glorificado únicamente para siempre y hoy para siempre. En nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados, es interesante esa porción de la Escritura, ¿no? Nosotros vemos acá en esa porción, y puedo poner un título en ese mensaje como diciendo, la promesa de la segunda venida de Cristo. Nosotros miramos el cerne, el núcleo, el centro del mensaje de Pedro en este capítulo es exponer su propósito. Y después que expone su propósito, el propósito de la epístola, ¿no? Nosotros estudiamos eso cuando expusimos el capítulo 1, cuando hablamos del propósito de la segunda epístola de Pedro. Y después, en segundo momento, él habla de qué es la segunda venida. El problema, el tema que está sucediendo acá en ese tiempo es lo que está expuesto en uno de los versículos que dicen, ¿en dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, versículo 4, la gente burlaba, existía burladores en medio a aquellos que se decían creyentes, que andaban preguntando a la iglesia y poniendo duda en la cabeza de algunos, así que ya en el corazón de ellos, en sus propias cabezas, ya había la duda de por qué murió Cristo. ¿Por qué murió Cristo si Él prometió regresar y todavía no ha regresado? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Significa decir, ¿dónde está Cristo que todavía no ha regresado? Y pone duda, porque ¿qué dicen? El versículo 4. Estoy dando una introducción
a todo lo que es el contexto del problema que Pedro está enfrentando acá en la iglesia. Después vamos por versículo. Entonces está diciendo, hay un grupo que, versículo 3 dice, son burladores, que lo único que ellos quieren hacer es agradar a sí mismos y burlan de las cosas de Dios de tal manera a preguntar, ¿será que va a regresar de hecho Jesucristo? Y no solo esto. Además de hacer esa pregunta y poner duda en la cabeza de la gente diciendo, no, Jesús ya no vuelve más. Ese discurso es muy actual, hermanos. Yo he escuchado hombres que se nombran pastores que ya dicen que predican la teología de la esperanza diciendo, no, Jesús no va a venir. Pero la esperanza de que Él venga nos hace vivir el presente mejor. Existe esa teología, güey. Gente que enseña que todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios no se cumplirán. Pero la esperanza puesta en el corazón de uno, aunque sea mentira, engendra que uno viva un presente mejor. ¿Me explico? Parece inteligente la teología esta. Como decir, vamos a poner en el corazón de la gente, eso hace mucho los políticos, que, bueno, las cosas están malas, pero van a mejorar. Nos dicen mucho los políticos, no, para que ahora va a ser difícil. Va a ser difícil cuando entremos con eso, pero después va a mejorar. ¿Y sabe qué? Se termina el mandato, no se mejora. Es la política de la esperanza. Hay la teología de la esperanza también. Hay gente que ya no cree más en la segunda venida de Cristo, pero enseña que Jesús va a regresar porque usted va a tratar mejor a tu prójimo, usted va a andar mejor con tu esposa, usted va a hacer de ese mundo un lugar mejor porque tiene la esperanza de que un día tu vida va a ser recompensada por todo lo que está haciendo. Pero todo eso no pasa de una gran mentira. ¿Me explico? Esa es la teología de la esperanza, que está totalmente en contra de la Escritura, y Pedro está enfrentando ese tema aquí. Está enfrentando gente que dice, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Ustedes todos saben qué es advenimiento, ¿no? Segunda venida de Cristo. ¿Dónde está la promesa? ¿No nos prometió que iba a regresar? Y pone un poco más de duda. Y dicen, versículo 4, dice así, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué está diciendo? Desde el día que los padres murieron. ¿Qué padres? ¿A qué se refiere? ¿Al primero cristiano? ¿Al primer mártir que ha muerto después que vino Jesucristo? No, acá se están refiriendo desde la primera persona que murió en el mundo. Es decir, desde cuando murió la primera persona, con venir Cristo, nosotros seguimos muriendo. ¿De qué sirvió la salvación? ¿Nos salvó de qué? De la muerte. Si seguimos muriendo. Mira la cantidad de dudas que están poniendo en la iglesia, diciendo, no sirvió de nada que Jesús haya venido, porque la gente sigue muriendo igual que murieron nuestros padres. Igual. Y ahora hay una promesa de segunda venida, y todavía no regresó, no vino. Ustedes comprenden el tema, el problema que está acá, que Pedro está enfrentando con esa epístola. Entonces vamos a regresar al versículo 1 y vamos a seguir de a uno, de versículo por versículo. Como dije en el inicio, primer punto, versículos 1 hasta el versículo 2, Pedro pone el cuádruple propósito de la epístola. ¿Cuál es el cuádruple propósito? 1, exhortación para un limpio entendimiento. Capítulo 3, versículo 1. Segundo, para no olvidarse de las escrituras ni de las palabras de Jesucristo. Yo estoy escribiendo la segunda epístola a ustedes, primero para que ustedes sean exhortados para un limpio entendimiento. Porque lo que están poniendo en el entendimiento de ustedes es una verdadera y completa confusión. Yo quiero que ustedes limpien su entendimiento y pasen a recordar
lo que nos enseñó tanto las escrituras, por palabra de los profetas, como también Jesucristo mismo hablando con su boca presencialmente a sus apóstoles. Tercer propósito, para divertiros de los falsos profetas. Ese está en el versículo 3 y también está allá en el versículo 17. Usted ve que el capítulo 2 entero, Pedro toma todo el capítulo 2 para hablar y advertirnos de los falsos profetas. Así que advertir de los falsos profetas es uno de los propósitos de la segunda epístola. Mira el versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, está complementando acá su propósito. Y el cuarto punto, el cuádruple propósito de la epístola, es para el crecimiento en la gracia. Capítulo 3, versículo 18. Versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria. Entonces, Pedro tiene ese cuádruple propósito de escribir esta segunda epístola. De los versículos 3 hasta el versículo 10, primeramente en el versículo 3, Pedro nos va a presentar los burladores. ¿Qué significa eso? Es apuntar, señalar una de las evidencias, de los prenuncios de qué ocurrirá en los días postreros. ¿Qué son los días postreros, pastor? ¿Qué son los últimos días? ¿Qué es? ¿Por qué Juan dice, hijitos, es ya la última hora? ¿Qué es la última hora? Hermanos, es desde el momento que Jesús fue asunto al cielo hasta el momento de su segunda venida. Estos son los últimos días. Estamos en los últimos días. Desde cuando subió Cristo, dijo que vendría pronto. Ahora, ¿por qué últimos días ya se lleva 2000 años, pastor? Acá en el versículo 8 nos enseña. Pedro dice, ustedes están apurados, están preocupados, contando los tiempos, diciendo, ya no vino Jesús hace un montón de años. Hace un montón de tiempo que la promesa está, pero no vino, no regresó. Versículo 8, ¿qué dice? No ignoréis esto, amados, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿De dónde sacó esto Pedro? ¿Por qué dice no ignoréis? Cuando yo digo no ignoréis esto, quiere decir, ustedes ya tuvieron una aclaración acerca de esto, ya tuvieron una escritura hablando de ese tema, pero ustedes no pueden ignorar, no pueden olvidarse de lo que fue escrito. Salmo 90, versículo 4. Para el Señor, un día, ¿no? El versículo, allá dice así, que para Dios, para el Señor, 1000 años es como el día de ayer que pasó. Qué cosa hermosa. Dios está atemporalmente administrando toda la existencia. Es como decir, como que el día de ayer que pasó, cuando nosotros leímos que dice así, que Dios toma nuestros pecados y echa en el mar del olvidamiento y nunca más se recordará de ellos. Una persona me buscó y dijo, pastor, yo estoy mal porque pequé contra el Señor, pero ¿te arrepentiste de corazón? Sí, pastor, me arrepentí, quiero arrepentirme de vuelta. Yo dije, mira, ¿cuánto tiempo hace eso? Y hace unos 5 minutos atrás, no, hace 2 días atrás, yo le dije, mira, para el Señor 5 minutos, 5 segundos es pasado. Eso ya está en el pasado. Y el Señor, si lo perdonó, ya está en el mar del olvidamiento de Dios. Dios nunca más se acordará de esto, a menos que usted venga a caer de vuelta. Pero para Dios, lo que es un segundo para nosotros, de pasado ya es pasado. El pasado para Dios es pasado, en el sentido de que ha perdonado, ya tiene un nuevo nacimiento, ya tiene una nueva oportunidad, está en un nuevo tiempo con Dios, está en el tiempo cronos de Dios y kairos, cronos que cuenta la cronología de cronómetro, un tiempo que va contando como un reloj. Ya se pasó 5 segundos, para Dios es pasado, ya borró, ya está borrado, esto no se recuerde más.
Pero ¿por qué Dios siempre nos dice que nosotros no debemos pecar, hermanos? No es simplemente, no es únicamente porque esto ofende a la persona santa de Dios, sino que es porque nosotros somos tan afectados por el pecado que nos cuesta regresar a los pies y bajo la mano poderosa de Dios. Nos cuesta volver a Dios. Somos nosotros los que somos más dañados. Cuando Dios decía al pueblo de Israel, no se mezcle con esta gente, no pongas tus mujeres para estar con este pueblo, no mezcle, porque ustedes van a terminar adorando a sus dioses. Y el pueblo de Israel, cuando desobedecía, iba tras otros dioses y hermanos, era difícil regresar a los pies del Señor. A veces nosotros nos descarriamos queriendo jugar con el pecado y vamos tan lejos que cuando miramos hacia atrás hicimos tantas curvas que ya no le recordamos más el camino de regreso. No sé si me explico. Está tan sinuoso el camino que cruzamos atrás del pecado que ya nos perdimos. Como miramos hacia atrás decimos, ¿y será que fue por acá? ¿Y cómo regreso? La persona que sale de la presencia de Dios entra en un profundo estado de tristeza, de angustia, de rancor, pasa por experiencias y experimentos tan feos que aunque logre regresar a la casa de Dios, viene todo sellado, marcado con las suciedades del pecado. Y aunque Dios te limpie completamente y vuelva a ser blanco como la nieve, como dice la palabra de Dios en Jeremías, aunque Él te limpie completamente, tu mente estará te acusando, haciendo recuerdos de los pecados, de la vieja vida que pasaste, y tendrá dentro tuyo siempre una pelea del viejo hombre con el hombre nuevo nacido. Cuando Dios dice, no es sacrificio que me agrada, sino que se obedezca a mi palabra, está diciendo, yo no quiero que usted peque y pida perdón, yo quiero que usted no peque. Porque cuando usted peca y pide perdón, yo te perdono. Pero queda en ti las marcas, las manchas del pecado. No en tus vestes, porque yo te limpié, pero en tu recuerdo. En tu mente. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Dios se agrada de aquel que quiere obedecer su palabra. Dios se agrada de los que lo aman, de los que se guardan, se preservan. Es muy diferente entre ser obediente y jugar con el pecado, pensando que, bueno, ya que Dios se olvida, ya que Dios perdona, ya que Dios no se recordará más de ese pecado si yo pido perdón. Y ojo, que ese pedido de perdón muchas veces, para ser de hecho sincero, no puede ser precedido de una idea premeditada del pecado. Porque si usted peca voluntariamente diciendo, de mañana yo voy a pedir perdón. Claro que ninguno peca involuntariamente, todos pecamos voluntariamente, pero no premeditadamente. ¿Me explico? Ya pensando que, bueno, el día de mañana yo pido perdón y listo. Ojo que ese pedido de perdón puede ser una broma, un jueguito con Dios, y Dios lee los corazones. Dios sabe. Una cosa es cuando usted está luchando contra el pecado y dice, Señor, no aguanto más. Ay, Dios. Y cae y cede en no sé, una pelea con la esposa, un pecado de vicio, no sé, qué pecado podría ser lo tuyo. Cede en tu pecado, en tu error, pero está peleando. Llegaste a tu límite. Resbalaste, no caíste. Resbalaste. Porque nosotros, aunque somos creyentes, resbalamos, hermanos. Pecamos. No estamos totalmente liberados del pecado. El pecado reside en el cuerpo mortal.
Por eso Pablo en capítulo 7 de Romanos dice, oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El bien que quiero hacer no lo hago, pero el mal que no quiero hacer, esto lo hago. Es una pelea constante. El creyente verdadero, nacido de nuevo, siempre tiene una pelea constante. Esta pelea del viejo hombre con el nuevo hombre, el nuevo nacido. Por eso digo, aquel que más ha practicado pecados en el sentido de meterse más en cosas del mundo, más le cuesta esta lucha. Más le cuesta esta lucha. Pero el Señor es contigo y te hará vencedor. Amén. No se olviden que para Dios un día es como 1000 años, 1000 años, como el día de ayer que pasó. Entonces, tanto Dios recuérdase de las cosas tan así cerquita como si fuera el día de ayer, como también Dios se olvida como si nunca hubieran pasado estas cosas. Así que descansa en el Señor, porque es Él que nos da la seguridad de la salvación. Y cuanto a estos burladores, cuya única guía en la vida es lo que quieren para sí mismos, Pedro está diciendo, estos están llevados por su propia concupiscencia. Y ellos son los que traen ese discurso. Usted sabe que Pedro está refiriéndose a todo el capítulo 2, que recién terminó de escribir. De toda esa característica, esa identidad de los falsos profetas, falsos maestros, engañadores que él está hablando. Y ahí sigue Pedro con lo que es el versículo 4. Y de acá para adelante va a hablar del problema central de la epístola que ellos están enfrentando. El problema central del capítulo, perdón, que ellos están enfrentando. Entonces empieza diciendo 3 puntos esenciales. Cuanto al versículo 4. Él dice así, negando el advenimiento del Señor. Mira, primero, estas personas, estos burladores, estos que están conturbando a la iglesia, dudan de la veracidad de la palabra escrita y hablada de Dios. Cuando hace la pregunta, ¿qué hubo que esa venida que prometió Él? ¿Qué hubo de esa venida? No pasó, no vino, no regresó. Esta pregunta no es una pregunta de un cristiano creyente. Es una pregunta de un cristiano impío. Es una pregunta de una persona que no cree que la palabra de Dios es firme, inamovible. No cree. Porque la pregunta del creyente es, ¿cuándo vendrá mi Señor? Esa es la pregunta del creyente, cristiano creyente, digamos de esa forma. Porque hay cristianos no creyentes, hermanos, que están haciendo la iglesia. Y es a estas personas que Pablo está diciendo, que Pedro está refiriéndose, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Eso, ¿sabe qué recuerda? Allá de Jeremías 17:15, cuando el pueblo se acercó a Dios y dice, ¿dónde está la palabra de Jehová que se cumpla ahora? Cuando el pueblo estaba en el cautiverio de Babilonia. Hacían esa clase de preguntas. Imagínate si no eran judíos que realmente no eran creyentes en Dios. No creían en la palabra de Dios. Igual que la cizaña en medio del trigo que Jesús se refiere a la iglesia, habían judíos que eran cizaña en medio del trigo. Aquellos que dudaban la palabra de Dios, como Coré que puso el pueblo en contra de Moisés en el desierto. ¿Me explico? Acá había esas personas que decían, estamos en el cautiverio, estamos encarcelados acá, se destruyó el templo. Se destruyó la palabra, la escritura. ¿Dónde está la palabra de Dios? Que se cumpla ahora. Entonces pasaron un poco de aflicción, ya estaban burlando de Dios. Burlar de Dios, blasfemar de Dios. Hermanos,
El pecado hace con que la gente blasfeme de Dios y burle de Dios. Rubén me envió un video ayer que era de llorar de risa y de tristeza. Porque un hombre en pleno púlpito, en una iglesia, llamaba a un gordito así que venía y decía, vas a probar el poder de Dios. Y cuando venía él, decía, venga, yo te voy a soplar, usted no va a soportar. Y el hombre venía y él soplaba, y el hombre caía. Entonces, venga de vuelta, te voy a hacer girar. Y hacía así, y el hombre empezaba a girar. Y después hacía así, y el hombre caía. Eso es burlar de Dios, hermanos. Están jugando la gente con el poder de Dios, diciendo, yo contesté a Rubén diciendo, qué poderoso es ese hombre. Qué poderoso. Toda honra y toda gloria sea dada a él. Y la gente aplaudía, hermanos, en la iglesia repleta, haciendo ese espectáculo, ese teatro de niñez espiritual. Soplaba el hombre, ¡pum!, caía. El mismo hombrito. Y venía de vuelta, levantaba y decía, vení. Y él hacía, shh, y el hombre empezaba a girar. Dios santo. Ese burlar de Dios, esos son los burladores que tenemos hoy en la iglesia. Burladores. Porque están haciendo cosas para sus propios ventres. Están gloriándose, esos hombres son glorificados. Ay, qué hombre de Dios tremendo. Eso es lo que quiere escuchar. No porque son hombres piadosos que guardan y celan por la palabra de Dios y por las almas de aquellos que están peleando en contra del pecado, con las cuales tienen que rendir cuenta delante del Señor. No, están haciendo espectáculo, teatro, haciendo burla de la gente, haciendo mercadería de la gente, como leímos acá en capítulo 2. Y con esto están agrandándose. Se vuelven hombres poderosos, reconocidos por la gente como un gran hombre de Dios. Que la sangre de Cristo nos guarde de esto y tenga misericordia de esta clase de personas. Y acá Pedro está poniendo justo esto. ¿Qué están haciendo? Negando, dudando de la palabra de Dios. Ya no creen más que se cumple la palabra de Dios. Es la teología de la esperanza. No, eso no pasa. Vamos a decir esto porque, bueno, eso causa un proceso de bienestar en la gente y la gente busca ser un poco mejor, pero eso no va a suceder nunca. Eso es lo que estaban predicando acá en ese tiempo que Pedro está enfrentando. Segundo punto de que hacían esos burladores respecto a eso. Niegan la resurrección. Mira el versículo, de vuelta vamos a leer. ¿Dónde está la promesa de advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Es decir, no vamos a resucitar. Esa resurrección que Cristo nos prometió del día postrero, que nos resucitará en día postrero en Juan 6:44, esto no va a suceder. No, nosotros negamos esa resurrección. Niegan la resurrección, claramente. Eso socava la fe cristiana, hermanos. 1 Corintios 15:14 dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mira el versículo anterior. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dice algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Estamos predicando la resurrección de Jesucristo. Esto es Pablo, enfrentando el mismo tema. Ve cómo era recurrente el tema de ese tiempo y desde entonces hasta hoy es el mismo tema. Si predicamos la resurrección de Cristo de los muertos, ¿cómo nosotros vamos a dudar de que Cristo nos resucitará en el día postrero? ¿Cómo vamos a decir que no hay resurrección de los muertos? Porque eso es lo que predica el Evangelio. Cristo te salvó ¿de qué? De la muerte eterna, de las 3 clases de muertes. Te salvó Cristo, la muerte física, espiritual y eterna.
Porque aquel que muere, aunque esté muerto físicamente, vivirá para siempre porque será resucitado. Esa resurrección es el libramiento de la muerte física. Porque Él no te resucitará en espíritu, te resucitará en carne y hueso, te resucitará físicamente. Y Pablo nos explica en 2 Tesalonicenses diciendo que este cuerpo físico será transformado para encontrarse con Él. Será un cuerpo glorificado, pero físico, físicamente. ¿Cómo es eso, pastor? No lo sé. Yo no puedo entender esto, pero es lo que la Biblia me dice y me garantiza. Entonces, no es una resucitación de espíritu. Ojo, porque si era para resucitar espíritu, no hacía falta más resucitar, porque nuestro espíritu ya está con Dios. El alma ya está con Dios. Ya estamos en el paraíso cuando morimos físicamente. ¿Qué se trata la resurrección? Es el gran tema que Pablo enfrentó, que Pedro enfrentó. La resurrección se trata de sacarte de la tumba vacía y Dios va a tomar todo lo que pertenece a tu cuerpo físico, te lo va a resucitar, lo va a transformar, diciendo como glorificado, segundo Tesalonicenses, y te va a llevar a encontrar con Él en los aires, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Segundo Tesalonicenses dice, hijitos, parece que 1 Tesalonicenses 4, si no me falla la memoria. Dice, no quiero que ignoréis acerca de esto, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los vivos seremos transformados, tendremos nuestro cuerpo transformado. No estamos muertos, estamos vivos. Tendremos transformado nuestro cuerpo, así como el cuerpo de que estaba muerto resucitará transformado. Los vivos serán transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Y viviremos para siempre con el Señor. Entonces, ese es el tema. ¿Será que la resurrección existe o no? Eso es lo que están diciendo. ¿Pero qué resurrección? Del cuerpo. Del cuerpo. Porque la teología de que defiende que Cristo resucitó apenas en espíritu, que no resucitó en carne y hueso, es agnóstica. Cristo es espíritu y Él no vino manifestado en carne y hueso. La resurrección de Cristo no fue en carne y hueso. Cuando Tomás dudó de esto, ¿qué hizo Jesucristo? Mete el dedo acá, a ver si es carne y hueso. ¿Ah? ¿Soy yo? Mete tu dedo acá, ¿estoy resucitado en carne y hueso o soy un espíritu? Comió Jesús con sus discípulos después de resucitado. Ese es el gran tema de la resurrección. El poder de la resurrección es el mismo poder que nos resucitará de los muertos. Entonces Cristo nos libra de las tres muertes: la física, la espiritual y la eterna. La espiritual la recibimos en el momento de la caída en el Edén. Que el hombre murió espiritualmente, se apartó de Dios y no se dio cuenta. Pensaba que no había pasado nada. Y creyó en la mentira del diablo que decía, no morirás. Entonces, como no murió físicamente, pensó que la muerte no le había alcanzado. Pero las tres clases de muerte alcanzó al ser humano en ese entonces. Según mi entender de Génesis, capítulos 2 y 3, el hombre no moría físicamente. No fue hecho para morir físicamente. En el sentido de decir, en su estado puro, perfecto, justo y santo, antes de la caída. Éramos para vivir eternamente. ¿Por qué, pastor? Porque Génesis 3 y 2 nos dice que había un árbol en el centro del jardín que llamaba árbol de la vida. ¿Y Dios le dijo que no podía comer de ese árbol? No. El único árbol que no podía comer era. Así que el hombre tenía acceso a la vida eterna. Por eso cuando Cristo vino, Él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol que estaba en el centro del jardín, ustedes pueden comer de mí y vivir eternamente. Eso es tremendo. De eso se trata la resurrección. Es así de profundo. Si no creemos en la resurrección, es vana nuestra predicación, vana nuestra fe. No sirve de nada decir que somos creyentes. No hay ninguna diferencia en cualquier otra religión. Tercer punto, que esa gente cometía de grave error de pecado. Dudaban de la salvación
Cuando decía, desde que murieron nuestros padres, es decir, no nos salvó de nada Jesús, porque seguimos muriendo igual. Todo creyente o no creyente mueren igual. Así que no hay ninguna diferencia con respecto a lo que es morir, y la muerte no nos ha librado de nada. Seguimos muriendo. Por eso, ¿qué pasó con su venida, su primera venida? ¿Qué efecto causó en nosotros? No sentimos nada, apenas nos trajo unas doctrinas, algunos milagros, pero nosotros seguimos muriendo. Somos igual que los impíos. Y ahora nos prometió regresar y no regresa. Y empezar a enseñar esas cosas dentro de la iglesia. Y Pedro estaba muy preocupado con esto. Como nosotros también y como Pablo también. Porque esto es un engaño de Satanás y una mentira. El diablo quiere hacerte creer que la única vida, la única cosa que importa en este mundo, en tu vida, es acá en esa tierra visible. Para que usted se olvide totalmente de las cosas de Dios y deje por atrás, con una excusa espiritual por de atrás, de trasfondo, diciendo, bueno, yo soy espiritual y Dios me ha hecho un rey, yo voy a conquistar ese mundo, conquistar esa tierra, con ese discurso lindo que hace tu ventre saltar, tu egoísmo saltar, tus ganas a saltar de alegría, que hacen con que tu ego goce y te venda todo lo que son los productos de Mamón, te seduce con ese lindo discurso y te hace amar a este mundo y saca tus ojos de lo que es espiritual y vuelve tus ojos para la pantalla de lo natural. Y se fija en lo natural y pierde toda tu salvación y toda tu vida. Yo he visto gente que se ha convertido después de perder toda su vida en el pecado. Acá tenemos algunos jóvenes y nosotros escuchamos algunos discursos que nos traen de Capital diciendo, algunos jóvenes que estudian medicina, allá en el grupo de los brasileños, tienen cierto discurso de decir, yo quiero disfrutar mi vida, yo quiero vivir la vida. Yo soy joven, quiero disfrutar la vida. No saben que están desperdiciando su vida cuando piensan en ese discurso. Jesucristo ya nos había dicho, el que quiere ganar su vida, perdela. Pero el que perder su vida por amor de mí, la ganará. Ahora, ganar su vida, Jesús estaba enfocado en el concepto griego, mundano, totalmente anticristiano. El que quiere ganar su vida, el que quiere estar en el discurso epicurista, en donde todo lo que importa es la vida empírica, es decir, tu relación y tu conocimiento de lo que existe acá en este mundo, en donde tus manos pueden tocar. Si todo el gusto de la vida está fijado en esto, está cimentado sobre esto, bajo esto, y si usted está empeñando tu fuerza y tu corazón en esto, va a perder tu vida. Pero si usted saca tus ojos de esto, lo que es visible, lo que es material, entendiendo que esto es una pasantía para el mundo venidero, ahí usted va a ganar tu vida. Si usted deja estas cosas por amor de mí, de Cristo, de Dios, del Padre, del tu Creador, usted ganará la vida eterna. Es tremendo. Entonces estos dudaban totalmente que Cristo los hubiera librado de cualquier situación o condición de muerte. Para cerrar, tenemos los versículos 5 a 7, cuando dice, ignoran que los cielos y la tierra, hechos por palabra de Dios, también serán deshechos. Fueron una vez ya deshechos en el mundo antiguo y serán deshechos en el mundo presente por poder de Dios, con destrucción, con fuego. Y los impíos, no solamente las cosas que fueron hechas, la tierra y el cielo, sino que todo lo que se hace en la tierra. Mira qué cosa tremenda. Versículo 10, cuando dice así,
parte B, dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. La tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso involucra nuestras obras. Todo lo que hicimos también. Todo lo que está en la tierra y todas las obras que están en ella. Yo llamo y nombro esto de la gran transformación del cielo y tierra para un nuevo cielo y nueva tierra. Será una destrucción para una reedificación. Es como decir, y varios textos vamos a tomar acá como punto de referencia. Es como decir, tenemos una casa vieja, vamos a demolir esta casa para edificar otra en el mismo lugar. Para nosotros refaccionarnos esa casa, nos sirve mucho laburo, mucha plata, mucho trabajo y no va a quedar bien como debería. Tenemos que destruirla y volver a edificarla. ¿Se recuerda que Cristo hizo esa paráfrase con el templo? Esa comparación diciendo el templo será destruido y será vuelto a edificar. Ahí estaba Cristo refiriéndose a otra cosa, ya estaba refiriendo a su cuerpo, a su muerte, a entregarse, ¿no? Como hijo de Dios. Pero nosotros podemos aplicarlo también en esto. Podemos aplicar, no interpretar, aplicar como siendo un nuevo mundo creado por Dios en nuevo cielo y nueva tierra, como Pedro nos expone acá. Tiene que ser destruido este mundo antiguo. Y la palabra de Dios nos habla de varias formas, en varios textos, acerca de esta destrucción. Mira lo que dice versículos 12 al 16 de Apocalipsis. Cómo nos presenta esa destrucción de este mundo. Capítulo 6, versículos 12 al 16 de Apocalipsis, dice así, mira. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? No estamos hablando acá de una refacción. Estamos viendo los montes cambiados de lugar. Es como tomar un ladrillo hecho y ponerle fuego y quemarlo y hacerlo de vuelta un barro blando para volver a edificar. Estamos viendo todo su lugar, está el cielo arrollándose con un pergamino, están las estrellas cayendo en la tierra, hermano. No estamos hablando de sacar las cositas y ponerlas en su lugar. Estamos hablando de destruir todo, poner un fuego como usted tiene una espada y la mete en el fuego, un acero, meterlo en el fuego para destruir totalmente la cocina al nivel de rojo y la deja blandito y la arma de vuelta. Es de esto que se trata. Va a romper todo. Si usted me acompaña en Mateo 24, en donde Jesús nos presenta, Mateo 24, 29 a 31, donde Él nos presenta esa misma descripción de lo que pasará en los fines de los tiempos con su segunda venida. ¿Cuándo pasará eso, pastor? Cuando Jesús regrese. Él regresará con gran poder y gran gloria. Leamos. Capítulo 24, versículo 29 y 31 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué días? Esos que estamos pasando. El sol se oscurecerá. Mira si no es igual que está diciendo en Apocalipsis. Juan estaba mirando, viendo todo eso suceder.
Cuando abrió el sexto sello, él empezó a ver esas cosas, una visión que Dios le dio. Acá Jesús, el mismo Dios, está diciendo cómo ocurrirá. El sol oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Será así de poderoso. Será algo que todo ojo verá. No será escondido. No será un rapto secreto. Eso no está en ningún lugar de la Biblia. Será algo visible. Apocalipsis 1:7. Él vendrá en las nubes y todo ojo lo verá, hasta mismo los que los traspasaron. Y harán lamentación sobre él. Lo mismo que Jesús está hablando acá. Harán lamentación. Oh, no puedo creer que era verdad eso. Viniste, vino, llegó el gran día. ¿Y cómo será ese gran día? Malaquías capítulo 4. ¿Sabe qué dice Malaquías capítulo 4? El último libro del Antiguo Testamento. Vamos a abrirlo y leerlo acá. Capítulo 4, versículos 1 hasta el 3, dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Qué cosa tremenda! Será una desesperación para aquellos que son impíos, para los malvados, para todos esos mentirosos, esos burladores que están falsamente diciendo ser cristianos y creyentes en la iglesia del Señor Jesucristo. Todos aquellos que desecharon, despreciaron al evangelio de Cristo Jesús. También estos padecerán y clamarán a los montes y a los valles diciendo: caed sobre nosotros y ocultarnos, escondernos de la faz de aquel todopoderoso que está sentado sobre el trono. Pero para nosotros será como un padre de familia que regresa a casa después de un largo viaje de negocio, que entra con los brazos abiertos repentinamente por la puerta, sin que estuviéramos esperando y sabiendo la hora que regresaría su viaje. Con los brazos abiertos, con los bolsillos llenos de regalos a abrazarnos. Será esta clase de gozo que tendremos nosotros. Saltaremos como becerros de la manada. Quizás ese lenguaje no está tan cerca de ustedes porque no están en contacto con los becerros saltando en la manada. Cuán formoso es el gozo que sienten los becerros cuando les dan algo. No está tan cercana, quizás estaba más cercana al lenguaje del pueblo de Malaquías. Pero si usted entiende eso, que un padre llega repentinamente con los brazos abiertos y con los bolsillos llenos de regalos, el hijito dice: papá, regresaste, no sabía que iba a volver ahora. Y viene a recompensarte y bendecirte. Regalos no es únicamente una recompensa, regalos es gracia. Qué cosa tremenda y maravillosa será ese día para los creyentes nacidos de nuevo verdaderamente. Nacido de nuevo. Es tan precioso podermos hablar de estos puntos. Podermos entender la segunda venida de Cristo. Podermos comprenderla con tanta seriedad. Que esta promesa no falla. No fallará. Nunca ha fallado.
Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con todos, para que ninguno perezca, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Escuche bien una cosa. La demora de la venida del Señor no se debe a que Dios sea olvidadizo o indiferente, senil o impotente, o quizás algunos pueden pensar que esté dormido. No, hermanos. La demora de nuestro Señor se debe a que es paciente. Está esperando la conversión, el arrepentimiento. Ojalá que su paciencia no despierte en ustedes la indiferencia, sino que la evangelización. Que entendamos la paciencia de nuestro Dios como para alcanzar la mayor cantidad de número de personas con su palabra, con su predicación. Aunque aquellos que no son sus elegidos puedan escuchar el mensaje de la salvación y del evangelio para que sean inexcusables en el día postrero. Porque a veces nosotros pensamos, pero pastor, ¿cómo vamos a predicar el evangelio a aquellos cómo el Señor está siendo paciente para con ellos, aquellos que no son elegidos de Dios? No nos toca entrar en ese asunto, en ese tema, porque es un terreno que no podemos pisar. Somos indignos de pisar en el terreno de la elección divina. La elección divina es incondicional. Nosotros no tenemos un listado de cosas para decir esto, por aquello, este es o no elegido. Jamás podremos juzgar ese punto. Es un terreno intocable, impisable, no sé si existe esa palabra, para los seres humanos. Solo Dios camina en ese lugar. Él elige por su soberana voluntad. Ahora nosotros como creyentes, como los que tenemos por pertenencia al evangelio de la salvación, debemos obligatoriamente predicar a todas las criaturas. Y acá Pedro se refiere a una de las voluntades de Dios que yo llamo juntamente con nuestro saudoso hermano Sproul de voluntad dispositiva. Que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es como decir, esa voluntad de disposición expresa por Dios, acá quiere decir así, Dios en sus placeres, que es la voluntad dispositiva, voluntad de corazón, aquella voluntad que relaciona-se con las emociones y los placeres de Dios. En su placer, Dios no quiere la muerte del que muere. Ezequiel, 18:32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, sino convertíos pues y viviréis. 1 Timoteo 2:4 dice así, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa voluntad de querer de Dios. Dios no quiere la muerte del que muere, pero el que muere sin la voluntad de Dios, no. Muere por la voluntad decretiva de Dios, pero no muere por la voluntad placentera de Dios. ¿Sabe entender esto? Es como un padre que corrige a su hijo, que castiga a su hijo. Cuando lo está castigando no dice, ay, qué gozo que tengo de castigarte, ¿no? Con una varilla. Qué placer que tengo, me da un gusto, cómo estoy contento con esto. No, el padre está haciendo en contra de su voluntad placentera, en su voluntad dispositiva, decimos en teología. Pero está haciendo a favor de su voluntad decretiva. Yo tengo que hacer esto, hijo, para corregirte. ¿Me explico? Es decir, para que Dios sea justo, tiene Dios que castigar y matar al impío. Él no quiere la muerte del que muere, pero tiene que matar. Es el que mata y que hace vivir. No hace eso con placer, pero hace eso por su voluntad decretiva.
a causa de la consecuencia de nuestros errores y pecados. Si no nos arrepentimos, seremos destruidos. Y nosotros seres humanos somos destruidos de todas las maneras. Hay dos maneras de ser destruidos. Una es en la cruz de Cristo, en donde destruye nuestro egocentrismo, nuestro yo, nuestro viejo hombre. Y ahí nacimos de nuevo con esta destrucción. Si no somos destruidos en la cruz de Cristo, en los pies de la cruz de Cristo, abrazando a Cristo y haciendo con Él un pacto irrevocable, seremos destruidos en el día venidero. Cuando venga por su segunda venida, seremos ahí destruidos eternamente, pero no para quebranto de arrepentimiento, sino que para condenación eterna. Por eso dice la palabra, y Pedro acá hace mención de vuelta, concordando con Pablo, que esa voluntad dispositiva de Dios, decir, yo quiero que todo venga al pleno conocimiento de la verdad. Dios tiene paciencia para con todos, para que venga arrepentimiento. Es como decir, usted dice que te gobierna, usted dice que controla tu vida, tú eres el dueño de tu nariz. Está bien, te voy a poner todas las oportunidades para que tú elijas obediencia, para que tú elijas arrepentirte. Y cuando usted no logra hacer esto, vas a morir teniendo la oportunidad de arrepentirte, pero vas al infierno. No puede decir que no te di todas las oportunidades que usted necesita, así como di al otro. Ahora, a aquellos que Dios salva, Él interviene en su corazón para que Él se arrepienta. Aquellos que rechazan la intervención divina del Espíritu Santo en su corazón para arrepentimiento y reconocimiento del pecado, ni siquiera se da cuenta de qué es el pecado. Sigue pecando. Tiene las oportunidades, el Evangelio pasa frente suyo, anunciando la salvación y dándole la oportunidad de arrepentimiento. Pero él dice, yo no quiero nada con Dios, yo quiero tomar mis mismas decisiones, mis mismas elecciones, y yo no quiero siquiera que Dios intervenga en mí, yo quiero ser dueño de mi nariz. Y Dios dice, ¿así es? Sí, así es. Está bien. Igual te voy a dar la misma oportunidad que di a todos. Pero seguí con tu decisión. No voy a interferir en tu vida. Entonces todos aquellos que van condenados al infierno no pueden poner la excusa en Dios. Porque Dios no me tocó, Dios no me quiso. Dios no puede poner, no puede. Acá está. Dios es paciente. Paciente porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Nosotros somos muy orgullosos, seres humanos, muy arrogantes. Pensamos que por nuestra misma cuenta podemos gobernar nuestra vida y salir bien. Y si no, que me deje tentar. ¿Somos así o no? Si usted dice que no, tú eres mi creador, pero dice que no, entonces yo te digo encima, déjame intentar. Y Dios hizo eso. Nos dejó intentar toda la historia de la humanidad. Hasta enviar Cristo a morir en nuestro lugar porque nosotros no pudimos obedecer 10 cositas que Él puso en su ley. Así de sencillo. ¿Quiere intentar, hijo? Es como si yo digo, vamos a hacer un partido de fútbol. El equipo de la iglesia presbiteriana como en contra del equipo de la iglesia bautista. Entonces, llega Pastor Wilton ya, antes de empezar el partido, están todos ahí, ¿no? Entrenando, aqueciendo. Y yo digo, para, no hace falta que jueguen el partido. ¿Por qué, Pastor Wilton? Porque el equipo de la iglesia bautista va a ganar de 3-0. No, pero no, dejarlos intentar. No hace falta que se dañe, va a salir uno golpeado, usted va a torcer el pie, el otro van a transpirar. Voy a evitar todo ese problema, ese cansancio de ustedes y le voy a decir que el equipo le va a ganar de 3-0. No, pastor, por favor, está loco, dejarnos intentar. ¿No es así que somos? Somos así, por más que sea el resultado igual que lo que yo te dije. En el inicio del partido van a estar todos animados, con ganas de ganar, con ganas de vencer, diciendo, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Termina el partido, 3-0. Pastor Rito está ya sentado en el banco mirando. Están todos los chicos sentados en el pasto, llorando. ¿Viste una final de mundial? Llorando, perdimos. Están convencidos que son mejores que los otros.
Están convencidos. ¿Qué hace Dios? Nos deja ser convencidos por nuestro razonamiento de que somos incapaces de obedecerle. Si Él no interviene, somos incapaces. ¿Por qué está la ley? Para probar a nosotros que por más que intentemos, no podemos. ¿Quiere intentar? Dale. Romanos 1 dice, el Señor los entregó a sus pasiones vergonzosas. ¿Usted quiere intentar? Sí. ¿Quiere por su cuenta? Dale, les entrego. Intenten. Pero los hijos, Hebreos 6. ¿Usted quiere intentar? Sí, Dios, no te dejo. No, Señor, ayúdame, yo no consigo, yo no logro, estoy perdiendo. Bueno, yo te voy a castigar, te voy a corregir, te voy a enseñar, te voy a disciplinar para que usted aprenda que no es así. Pero a los que no son elegidos de Dios, los entregué. ¿No? Entonces, hermanos, que nosotros elijamos sermos destruidos en los pies de la cruz. De nuestro orgullo, de nuestro viejo hombre, de nuestra prepotencia, de nuestra arrogancia, de nuestro egocentrismo. Que dejemos entregados en sus manos todos nuestros deseos, toda nuestra voluntad, toda nuestra vida, para que Él maneje. Y al paso que Él maneja, vamos caminando de acuerdo a su voluntad. Y vamos dejando a Dios placentero. Dios con placer, con gozo, con alegría en su corazón, respecto a nosotros. Cuando yo pido a una hija y digo, hija, haceme esto. Y una de ellas dice, papá, no, por favor. Y va así pisando duro, ¿viste? Así sin querer, sin ganas, pero... Bueno, aunque me haga, no tengo el mismo placer de la hija que dice, sí, papi, ahí voy. ¿Sabe que es distinto el placer? Bueno, me hizo hija, pero mira, con tanta mala gana, mala sangre, que me quitaste el placer de decir, wow, hijita, gracias, vení, déjame besarte, te voy a llevar a un heladito. No tengo que hacerlo, pero lo hago por el placer que tengo de tenerte como hija, porque siempre me está haciendo esas cosas con buena onda, ¿no? Y al que no hace, uno queda como, siempre que le pido, está rezongando, está remordiéndose. Bueno, nunca me lo hace con gana, parece que... Entonces se pierde el placer de recibir aquello que se está haciendo hecho, ¿no? Y Dios siente lo mismo, ¿no? Cuando Dios nos manda hacer una cosa, nosotros estamos, ay Señor, pisando duro y como que... el placer de Dios, las cosas que engendra en Dios la alegría, el gozo, ¿no? Como dice, no entristezcáis el Espíritu Santo, en ese sentido de dejar el Espíritu Santo siempre placentero con nosotros, gozoso, contentos, alegres, felices con nosotros, ¿no? Entonces a veces no entendemos por qué Dios a veces da mucho para uno y menos para otros. Está todo en su soberanía, pero yo creo que tiene que ver con su voluntad dispositiva, Amados, entendamos esto y sigamos creyendo en lo que es la promesa de la segunda venida. El Señor no retarda su promesa, aunque algunos la tienen por tardanza. No, Él tiene paciencia. Es la paciencia de Jehová. Es la paciencia. Que nosotros cambiemos, que nosotros seamos transformados, que nosotros nos arrepintamos. Tenía una porción de otros textos de referencia y otras palabras más, pero vamos a terminar por acá. Que el Espíritu Santo nos ayude a sermos fieles. Hay mucha gente hoy en la iglesia que no cree en la segunda venida de Cristo. No cree. Ya escuché gente diciendo, la segunda venida de Cristo es cuando usted muere. Muriste, te encontraste con Jesús. No muriste, todavía no regresó. Si muriste, regresó Jesucristo. Así dicen algunos. Hermanos, eso no es bíblico, eso no es verdad.
Eso es el engaño del diablo para que usted viva como quiera, en la ideología epicurista, diciendo, disfrute de lo que pueda, como Pablo defendió a su iglesia, a la iglesia de Jesucristo, en una de las epístolas diciendo que los epicuristas decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfrute el placer acá. Lo que importa es la felicidad en este mundo. No te trata bien tu esposa, déjala, anda, tenés otras. Hay varias chicas por ahí. No te trata bien tu marido, déjalo, anda, sé feliz. Ese discurso epicurista, el discurso del mundo, el discurso de muchos. No se olvide, iglesia, Jesús está a las puertas, ha aumentado los burladores en el seno de la iglesia, los falsos profetas, y cada día aumenta más. Yo vi un reportaje, ¿cómo se dice? Una entrevista de un pastor homosexual, un pastor travesti, totalmente vestido de mujer, dando una entrevista a un importante canal de Brasil. Y decía, yo soy pastor, ¿y usted se porta así como pastor? Preguntaba el reporte. No, a veces sí, otras veces no. ¿Y cómo prefieren tus fieles? ¿El pastor mujer o el pastor hombre? No, ellos no hacen acepción. Mira, cosas, hermanos, me quedé aterrado con lo que escuché en esa entrevista. Así estamos. Y quieren estar, se recuerda de satisfacer sus pecados y querer la aprobación espiritual. ¿Se recuerda cuando yo prediqué esto? Ahí está el diablo ofreciendo la aprobación espiritual a la gente que quiere seguir con sus pecados. Que Dios nos libre de eso. Recordemos de la segunda venida poderosa del Salvador, en donde los impíos todos serán destruidos y los salvados gozarán con el Señor.